Sean todos bienvenidos a este programa especial, el primer programa de este 2025. Iniciamos el año con muchísima información. Esperamos que hayan pasado un año nuevo feliz con sus seres queridos, brindando y cerrando un gran año, como también lo ha sido para nosotros, y por eso estamos acá para repasar los temas que han sido destacados durante el año, que han trascendido para todos los ciudadanos del oeste de la provincia de Buenos Aires y particularmente también para toda la ciudad de Trenquelauquen. Y para comenzar este programa, hablamos ahora y estamos aquí con Martín Buti, el fiscal de menores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que también estuvo subrogando la Fiscalía número 2 del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola Emilia, buen día, gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, cerró un año de muchísima actividad judicial. Nos gustaría que puedas hacer para todos los televidentes también y para nosotros un balance de la actividad judicial en lo que corresponde a menores y sobre todo las causas que aparecieron con más frecuencia, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de mi punto de vista y teniendo en cuenta lo que uno vive. Como menores, realmente, menores fue un año, uno dice bueno y por ahí suena, a la gente no le suena bien porque el que sufre un delito lo sufre. O sea, uno, la persona que sufre un delito lo siente muy en carne propia, muy encarnizado, entonces uno es lo mismo que 100. Pero realmente fue bastante bueno, las causas han bajado, las causas de menores. Yo te contaba recién que hoy estuve mirando estadísticas para ver cómo había sido a lo largo de todos estos años y hice una estadística, no la hice, la saqué de la computadora. En el 2009, cuando empezamos, en el fuero del 2009, aproximadamente las causas que entraron a menores fueron 800 y pico, 860, estaba mi fiscalía sola. En el 2017 se creó la UFI 2 del doctor Leo Cortelesi, y hoy entre las dos fiscalías estamos llegando a casi menos de 500 causas, 450, 460 a hoy, faltan unos días. Es una baja casi del 35-40%, es bastante considerable. No sé a qué se debe, es muy difícil explicar a qué se debe. Que se trabaja bien de las instituciones de prevención, se trabaja bien de la fiscalía, de los juzgados y de los centros de control. Es mi opinión. Realmente no sé a qué se puede estipular eso, una baja tan pronunciada. Pero bueno, es la realidad y es lo que pasó. Yo sé, el que sufrió un delito cometido por menores va a decir, no, a mí me entraron a robar, o me pegaron, o me asaltaron, pero bueno, la estadística está ahí, es lo que pasó. Las causas bajaron bastante del 2009 hasta ahora. Cuando decís se trabaja bien desde las distintas áreas que mencionabas, ¿cómo se trabaja? Y yo te digo la Fiscalía, nosotros, te hablo de la Fiscalía, después tenés el Servicio Local de Protección de Derechos, el Centro de Referencia, la Policía, el Juzgado de Garantías, el Juzgado de Responsabilidad. Nosotros trabajamos todas las causas, vos sabés que en menores hay imputables e inimputables, y los inimputables son los menores de 16, y se trabaja todas las causas y te trata de llegar al averiguar lo que uno llama lo que pasó, la verdad del delito, porque los inimputables no se puede hacer nada, no se los puede citar a declarar, no se los puede elevar a juicio, la causa termina, pero uno trata de llegar hasta las últimas consecuencias para ese chico que está cometiendo delitos o es tan vulnerable, llamamos nosotros, se lo deriva ahí al Servicio de Protección de Derechos y intervienen ellos y ven la problemática que tiene. Pero nosotros le damos casi prioridad a todas las causas y a fondo en todas las causas. Martín, ¿cuáles son las causas quizás de más gravedad, si se quiere, que han aparecido en el Departamento Judicial de Trenquelauquen? Bueno, eso es otro tema también. Causas graves, este año, sinceramente, que nosotros ya llamamos graves, entiéndase, graves es robo con arma, cuchillo o arma de fuego,
abuso sexual es lo que más ha aparecido de causas graves. Abuso sexual con acceso carnal o gravemente ultrajante son las causas hoy más graves que han aparecido. Ya te digo, robo con arma o robo con arma de fuego, cuchillo, no ha habido mucho. No recuerdo uno con arma de fuego, no recuerdo, creo que este año no ha habido. Con cuchillo creo que ha habido una. Después lo que sí hay mucho, que creció y creció mucho, es el tema de los abusos. Los abusos también en los menores, abusos sexuales con acceso carnal, gravemente ultrajante, pero hemos tenido varios abusos sexuales en menores, tanto los graves, que son con acceso carnal, o los abusos sexuales simples. ¿Y cómo se trabaja en esos casos? Nosotros trabajamos con un mayor. O sea, primero tenemos que ver la edad, porque si es el tema de la edad es fundamental, porque si no es mayor de 16, o sea, 16 o 17, 18 ya es mayor, no se puede avanzar. La ley pone un parate ahí, dice, está en el artículo primero de la ley de menores, que es del 80. Yo opino que hay que cambiarla, pero bueno, eso es otra discusión. Mayores de 16, menores de 16, perdón, no se los puede investigar, o sea, no se puede realizar actos que tengan que investigar la autoría del menor. Uno avanza hasta cierto punto y tiene que parar porque no puede seguir. No lo puede citar a indagatoria, como se llama generalmente, audiencia del artículo 308 en la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de los de 16 y 17 es como una causa de mayores. Se sigue como una causa de mayores. Para mí es un delito detenible. Una vez que hay prueba suficiente de la autoría, uno solicita la detención, bueno, el juez la da o no, y después se siguen los pasos de una de mayores. Se eleva a juicio y se realiza un juicio oral que se hace en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, que es el que está en la calle Uriburu, casi Urquiza, y bueno, ahí hacen los casos de graves. Hoy acá hay un juez solo, tienen que integrarlo con otros jueces de menores de otros departamentos judiciales, en el caso de en estos casos de abusos sexuales graves. Y bueno, se hace como de mayor. Recién mencionabas una de las leyes que te parecía que había que cambiar y se nos viene a la mente la baja en la edad de imputabilidad, ¿no? Esto que también ha sido un tema que ha traído muchos debates. ¿Te parece que es un debate necesario? Sí, absolutamente necesario. La ley esta que te dije yo, la 22278, mira, la tengo, me la acuerdo porque es la madre, digamos, de las leyes de menores, es de 1980, o sea, 1980, estamos hablando, yo tenía 11 años ahí. El mundo ha cambiado totalmente desde esa época, se necesita urgente un cambio. Yo creo que yo estoy a favor de la baja de la edad de inimputabilidad. Y doy un ejemplo simple para que la gente lo entienda. Vos venís a trabajar, dejás tu auto estacionado en la vereda, viene un menor de 15 años, inimputable para la ley, te lo prende fuego. Te lo prende fuego. Por H o por B, pero te lo prende fuego. Es inimputable. Vos por ahí el auto ese lo compraste con el trabajo de toda tu vida, pero la ley penal no puede intervenir. En ese caso se termina ahí, cuando averiguamos quién es el menor, se termina ahí, se pasa al servicio local y nada más. El menor no recibe ningún tipo de, entre comillas, sanción. No digo que vaya preso, pero que la ley lo habilite para que se le tome intervención, el fiscal le indague y dice, mire, usted le quemó el auto a Emilia Storani tal día, tal hora. Bueno, haga trabajo comunitario, páguele, no sé, puede haber sanciones que no lleven que necesariamente sea cárcel para un chico de 15 años, pero por eso te digo, y otra más, un chico de 16 años que comete ese delito, 16, que comete ese delito, que también es inimputable porque los menores, que cometen delitos que la pena no supera 2 años, según el Código Penal, en este caso la quema de un auto sería un daño, en principio, no supera los 2 años, también es inimputable. Ese menor que quemó el auto, que tiene 16 o 17 años, quema el auto, no es responsable. Pero ese mismo menor puede votar, elegir el presidente o los legisladores, las personas que nos van a dirigir los destinos del país durante 4 años.
pero no es responsable de un delito. Por eso hay algo que ahí no está bien y no funciona. Por eso digo que es urgente el cambio. Después, bueno, decidirán los que tengan que decidir. ¿Y en esos casos no hay un adulto que se haga responsable por el daño realizado? En realidad, en ese caso, penalmente, por el derecho penal argentino, la responsabilidad penal no se extiende a terceros. O sea, mi hijo, si comete un delito, penalmente, es responsable él, menor de edad, mi hijo menor de edad. Yo no, el padre no. Sí podría hacerle, en este caso, si a vos te quemaron el auto, carajo que no, pero si te lo quemaran, vos les podés hacer una demanda civil a los padres del menor. Pero no es fácil, daño y perjuicio, con todo lo que conlleva. No es lo mismo que en la justicia penal, que menor él mismo reciba la sanción. Martín, por último, consultarte, ¿cómo proyectás este 2025? Y mirá, yo en el 2024 estuve bastante atareado con las dos fiscalías. Mayor es otro ritmo, mucha más causa, mucha más demanda rápido, mucho más juicio, mucha más audiencia. En principio ahora va a ser más tranquilo. Yo creo que las causas van a seguir bajando. Esperemos tener un año tranquilo. Creo que se van a producir alguna vacante y voy a tener que subrogar alguna otra fiscalía de mayor, pero bueno, por ahora me quedo en menores, con una fiscalía que también baja el ritmo. Estamos un mes de turno cada uno, la 1 ahora en diciembre, en enero empieza la 2. Y yo creo que las causas van a seguir bajando. Creo que tenemos 1 o 2 juicios ya fijados en menores, no mucho más, así que por ahora viene un año tranquilo. Esperemos que siga así. Bueno, esperemos que siga entonces. Ya te estaremos viendo y consultando para darle continuidad a la información sobre este tema. No hay problema, cuando quieran. Martín, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, no iba a decir feliz año, pero no, ya Está terminó. bien. Buen año para todos. Hacemos la primera pausa en este programa especial y nos vamos con una nota que tuvo 150.000 reproducciones en Facebook. Fue al gran y reconocido Pancho Rossi hablando de su primo Jorge Rossi. Jorge éramos primos, no primos hermanos. Si bien Jorge era un poco mayor que yo, era de la edad de mi hermana, 2 años mayor que yo, ya en la adolescencia y la juventud anduvimos mucho juntos. Íbamos al boliche, a los bailes, como era, porque una vez se tiene muchos primos, pero no con todos es amigo, ya que yo hablo de un primo amigo. De hecho, cuando Jorge se fue a estudiar, Jorge siempre tenía la idea de irse al ISER y estudiar locución, esa era su meta. Bueno, estaba acá trabajaba en la radio, en el canal de acá. Tenía una empresa de publicidad con 2 amigos. En esa época se vendía mucha publicidad en la zona. Los 2 medios, tanto el televisivo como el radial, eran muy potentes en la zona. Y solíamos salir juntos cuando él iba a vender publicidad. Y un día yo le digo, che, Jorge, yo me quiero ir a estudiar teatro, que era lo que a mí me había quedado. Yo no hice ni el secundario en Trinquelauquen. O sea que había venido por otra circunstancia y le digo, pero me voy a ir a estudiar teatro. En esa época era medio raro. Y ¿por qué no te vas a estudiar a Alicia si es lo que vos querés? Pero él había tenido una fatalidad que fue que murió el único hermano que tenía en un accidente de bolovelismo. Y dice, y no los voy a dejar a los viejos solos ahora. Me acuerdo que le dije, Jorge, es tu futuro, es lo tuyo. Bueno, finalmente no nos fuimos exactamente juntos, pero sí en el mismo año se fue a estudiar a Alicia. Y a partir de recibirse allí comenzó su gran carrera, porque Jorge hizo una gran carrera. Recuerdo que comenzó en Canal 2 de La Plata, era en aquel entonces. Él cada media hora tenía que pasar un par de noticias. Leía un par de noticias. Ahí lo vio Sofovich, que había comenzado con los programas que se llamaban Magazine en la época. Las tardes generalmente eran de las novelas, de las telenovelas. Y esto fue como una cosa distinta, hacer un programa de comentarios, bueno, hablando de artistas, etcétera, etcétera. Y Jorge comenzó ahí. Ahí es donde lo ve Soldán. Soldán, en realidad, el que a él lo llama era el zar, que era de Canal 9, Romay, y comienza en Domingos para la Juventud, Domingos Estudiantiles, por ahí lo llamaban de las 2 maneras. Eso tuvo 9 años allí.
fue muy, muy meteórico y lo hizo muy conocido realmente. Y bueno, de ahí siempre estuvo trabajando. Y muchos saben que ha tenido otros programas como aquel Esa es mi mujer, etcétera, etcétera. Nunca dejó de trabajar bien, lo que no significaba siempre aparecer en televisión, porque trabajaba con una productora que ya trabajando más como conductor, por ejemplo, para el aniversario de una ciudad, etcétera, se lo contrataba. Trabajó muchísimo con eso. Tuvo oportunidad de trabajar afuera también, en México, y si bien lo estuvo probando, Jorge era muy familiero, muy desde su casa, de sus hijos y de sus padres, y creo que eso, nunca me lo dijo, pero creo que eso fue lo que motivó que él se quisiera volver a la Argentina, pero hizo una gran carrera realmente. Jorge venía a Trenquelauquen y lo primero que hacía era hacer una gran visita a todos los amigos de Trenquelauquen que habían quedado aquí, y compañeros de colegio, etcétera, ¿no? Yo creo que es un legado muy importante, porque no es fácil animarse a irse, a meterse en un ambiente que todos sabemos que no es nada fácil. Todo lo que hizo fue por mérito propio realmente, no porque alguien lo ayudara o lo palanqueara. Bueno, siempre tesonero, siempre buscando. Jorge ya era de por sí una especie de artista, porque había estado tanto en grupos de teatro en Trenquelauquen, como un famoso grupo de los bailes de la época, que era Tinta China, se llamaba el grupo, y él era el que cantaba en el grupo. En realidad el grupo era de Paso, de Juan José Paso. Siempre había andado por el escenario y en esas cosas, pero nunca fue un tipo pedante, ni nada por el estilo. No lo hablo por mí solamente, sino porque lo veía, porque es así. Jorge conmigo, además, voy a contar una cosa. Mi señora, mi ex mujer, en realidad, tuvo un problema de salud grave, un cáncer de páncreas, un tumor de páncreas, y bueno, la tuve que llevar a Buenos Aires, así la operaron a tiempo, pero estuvo bastante embromada mucho tiempo en el Argerich, en el hospital Argerich, ahí en La Boca. Y yo estaba solo con ella, no tenía nadie que me acompañara allá, así que pasaba el día en el hospital. Y el único que iba siempre, se hacía su tiempo, pese a que no lo tenía, porque estaba trabajando mucho, viajaba además mucho, cuando podía era Jorge. Yo eso nunca lo voy a olvidar. Y cuando él enfermó, nos vimos varias veces, yo viajaba seguido en esa época, porque trabajaba en La Plata, así que estaba 3 días en Buenos Aires en realidad, y de ahí iba a trabajar a La Plata. Y lo llamaba, la última vez que nos vimos, ya estaba desgraciadamente sobre el final de su enfermedad, había tenido como un repunte, como siempre pasa, y después otra vez abajo, y me acuerdo lo último que me dijo, dice: la voy a pelear, Pancho, la voy a pelear hasta el final. Y bueno, no pudo ser, una gran tristeza que no haya podido ver a sus hijos ya recibidos y más grandes, etcétera, pero bueno, así es la vida. Yo tengo un enorme recuerdo de Jorge, y creo que Trenquelauquen tiene que recordarlo, y recordarlo muy bien, porque él donde podía hablaba de Trenquelauquen, siempre lo hacía, y de hecho se lo presentaba como el de Trenquelauquen. Además, yo a cualquier lado que iba, sobre todo antes, ¿no? Decía que era de Trenquelauquen, no decía, dice lo de Jorge Rossi. Es como que él había dejado el nombre de Trenquelauquen bien plantado, ¿no? Seguimos en este programa especial iniciando el 2025 y vamos a hablar ahora de otro tema que tuvo gran relevancia durante el 2024, y por eso está aquí con nosotros Jorge Tucho Valladares para hablar de la cultura. Nosotros hemos tenido en tantas ediciones a nuestro columnista hablando de una agenda cultural variada, diversa, para toda la familia, como lo dijimos siempre, y por eso está aquí con nosotros. Gracias, Tucho, por estar acá en este programa especial. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, como referente de la cultura y en parte del teatro, nos gustaría, para todos los que nos están viendo, ¿qué es el teatro? Bueno, es una pregunta muy amplia. No, el teatro es un lenguaje artístico que engloba muchas otras disciplinas artísticas de manera de síntesis, y además agrega un elemento que es el ser humano expresándose y trabajando con sus emociones y su cuerpo en vivo adelante tuyo, digamos. Donde cada función es única. Digo, lo diferencio a lo mejor con la danza, donde también hay un cuerpo en movimiento y un cuerpo presente ahí,
el teatro, nada, sintetiza, junta y muchísimas disciplinas. De hecho, todos los lenguajes artísticos están puestos en el escenario en el desarrollo de una obra teatral. Sumado a eso, todo el trabajo actoral que hagan los actores o las actrices ahí en escena. Bueno, el teatro, como muchos otros formatos y otras propuestas, ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Vos considerás que esto es así, que en Trenquelauquen ha habido quizás un crecimiento exponencial de la cultura y de los eventos? Sí, yo creo que sí. Yo pasé muchos años afuera de Trenquelauquen, volví en febrero del 2024. Venía siempre, estaba en contacto con Luis Cabrera, con Hilda Domecq, con el CEARTE. Pero sí, realmente y he recorrido provincia de Buenos Aires, viví mucho tiempo en Entre Ríos. Es muy difícil encontrar localidades con la cantidad de habitantes que tiene Trenquelauquen, con la lejanía de las grandes urbes, que tengan un movimiento. Yo considero que Trenquelauquen no tiene solamente un gran movimiento teatral, siempre ha tenido también un gran movimiento musical. Hay un movimiento ligado a toda una corriente de artes visuales que es el muralismo, que también digo, es mucho movimiento cultural para una ciudad que, si uno la analiza técnicamente en números, tanto por cantidad de población como por cercanía de grandes ciudades, podría no tenerla, digamos. De hecho, yo conozco muchas ciudades que tienen 50, 70.000 habitantes, 80.000 habitantes y no tienen esta movida ni loco. ¿Y por qué crees que se dio? Porque en los últimos años, quizás podríamos mencionar desde la pandemia esta parte, ¿porque hay público o porque hay gente que hace y que le da movimiento a esto? Yo creo que Trenquelauquen siempre lo tuvo. Siempre hubo personas que generaron mucho en la comunidad, digamos. En el caso del teatro, digo, personas como Osvaldo Ross, como Pancho Rossi, como Luis Cabrera, es gente que está vinculada, no hicieron una obra, no tuvieron un solo intento de hacer teatro y nada más. Es gente que en otras décadas, en otras épocas, apostó mucho por el movimiento teatral y artístico de Trenquelauquen. También hubo para mí un hecho fundante que fue toda una movida de la música a través de Sobrecarga, El Alemán, digo, gente de mi generación, fueron grandes referentes, digamos. En artes visuales también, digo, todo lo de Campodónico, digo, hay como mucha movida que viene desde antes de la pandemia. Creo que la pandemia, a lo mejor tal vez en general, hizo que mucha gente que siempre estaba postergando cosas se decidiera a hacerlas. Yo fui muy escéptico con la pandemia, pensé que no volvíamos, pensé que nos íbamos a acostumbrar al encierro y que yo dije, ahora nadie va a ir a ver una obra de teatro o nadie va a ir a ver un recital. Por suerte pasó lo opuesto, digamos. Aún en épocas de crisis, para mí por lo menos crisis tremendas como las que estamos viviendo, si bien ha mermado la cantidad de público que va a las salas, pero uno estrena, yo en el 2024 en el CEARTE estrenamos 2 obras el mismo mes y las 2 obras tuvieron algo de público, las podés ir manteniendo en cartel, haces 8, 9, 10 funciones y siempre hay un público que se va renovando. Que eso, y uno que digo, ya conoce por ahí a mucha gente que va al teatro, empieza a ver caras nuevas. Y empieza a ver gente que se acerca por primera vez a ver una obra o que te lo dice a la salida, mira, es la primera obra que veo en mi vida. Ese tipo de cosas sí me parece que las generó la pandemia. Y en el marco y inmerso en toda esta movida cultural aparece el CEPEAC, del cual estás a cargo. ¿Cómo ha funcionado este año? ¿Cuál es el análisis que hacen de lo que ha sido el primer año del profesorado? Mira, la apertura del CEPEAC acá en Trenquelauquen es algo que para mí es genial, digamos, porque de hecho más allá de que ahora hay un profesorado de teatro, el CEPEAC, por su formato, por su configuración, cambia de profesorados a medida que larga camadas. Entonces no es que siempre va a haber un profesorado de teatro, sino que después se analiza si ese lenguaje artístico es el que se necesita en el distrito y si hay demanda de
de alumnos. Pero lo que es importante de la apertura del CPAC en Trenquelauquen, más allá de que para mí también es importante que haya un profesorado de teatro, es que aparece en Trenquelauquen la primera institución de educación superior de educación artística. ¿Sí? Que eso, Trenquelauquen tenía educación superior, tenía desde la UTN hasta los institutos que ya estaban funcionando, pero si alguien quería estudiar algo ligado al artístico, se tenía que ir de Trenquelauquen porque no teníamos la posibilidad, siendo que teníamos una escuela de educación artística, la ESEA de nivel secundario, pero todos los que hemos querido estudiar algo así, cuando hemos terminado la secundaria, muchos nos hemos tenido que ir. El CPAC es una institución que, si bien tiene otras facetas que poco a poco se van a ir instalando también en la sociedad, como talleres de extensión para diferentes edades, talleres de producción, certámenes de producción, el CPAC lo que tiene es esta posibilidad de otorgar títulos de nivel superior ligados a la educación artística en el distrito de Trenquelauquen. ¿Crees que la cultura a nivel local tiene apoyo, que cuenta con el apoyo estatal, tanto municipal, provincial, nacional? ¿Cuál es el panorama? Sí, yo creo que sí. Particularmente, digo yo, las cosas que hemos querido hacer en mayor o en menor medida, hemos contado con el apoyo tanto municipal como provincial. A nivel de educación es un año atípico, digamos. En enero y febrero, yo particularmente y muchos más estábamos protestando en contra de cierres de instituciones, de cierre del CONICET, de financiamiento de las universidades, mientras que a nivel provincial en Trenquelauquen se estaba abriendo una nueva entidad educativa que otorga títulos de validez provincial, que después son de validez nacional también, porque cumple con todas las normas. Y a nivel netamente artístico, me parece que sí, que hay una apertura, independientemente de las banderas políticas, independientemente de las ideologías políticas partidarias que tenga cada uno. En ningún momento yo veo o he visto que a nivel local aparezcan trabas para que uno no pueda. Al contrario, lo digo con un nombre, uno puede ir a hablar con Guillermo y te abre la puerta y te puede apoyar y se generan cosas de manera privada, pública, estatal. No, a mí me parece que sí. A la cultura siempre le va a hacer falta más. Siempre. Porque siempre arrancamos -10 nosotros. Entonces, siempre está bueno contar con esos apoyos. Siempre no nos alcanza. Pero bueno, hay veces que no ha estado. Y está bueno reconocerlo. ¿Qué proyectas para el 2025? Para el 2025 proyecto, bueno, obviamente, potenciar el CPAC, instalarlo más en la sociedad, la apertura de estos talleres o de esta inserción social del CPAC, no solo a nivel superior, sino en otras facetas que tiene, de talleres de extensión para la comunidad, mayor, a nivel de CPAC, mayor articulación y mayor visibilidad de las cosas que se están haciendo, que realmente son de una calidad muy buena, digamos. Las chicas ahí en primer año y cerraron el primer año con muestras que han sido internas de las cátedras, pero cualquiera de esas muestras ya tienen un carácter de espectáculo, digamos, que uno los podría disfrutar. Bueno, eso en este primer año que ha sido tan atípico para el CPAC, se ha logrado llegar a ese final. En segundo año queremos todos, desde el alumnado, nosotros como equipo directivo, contamos con el apoyo de inspección. Queremos salir, visibilizarlo y empezar a estar más en contacto con la sociedad. Y después a nivel personal, generar nuevas obras de teatro, estrenar más espectáculos, actuar. Bueno, que así sea. Entonces, Tucho, gracias por estar acá con nosotros hoy. No, gracias a vos. Hacemos una nueva pausa nosotros y hablamos ahora del fallecimiento de un dirigente radical. El 17 de octubre del 2024 falleció Francisco José Pepe Font y nos vamos con su recuerdo. El jueves 17 de octubre de 2024 falleció Francisco Pepe Font.
tenía 72 años y una extensa trayectoria en la Unión Cívica Radical y en la comunidad. Pepe Font era ingeniero agrónomo, empresario del sector agropecuario, aviador y piloto de autos. Su carrera política comenzó cuando era muy joven, en la universidad. Junto a su hermano Juan Carlos, fueron militantes del radicalismo de la primera hora. Fue secretario de gobierno durante la gestión del intendente Horacio Arrastúa y le tocó desarrollar una intensa tarea durante las inundaciones de los años 80. También fue concejal en varias oportunidades y en una de sus funciones más trascendentes presidió el Comité Radical desde 2016 a 2021, aunque también lo había hecho en 2008. Además, fue parte del largo proceso de recuperación del edificio perteneciente a la UCR que venía utilizando la Dirección de Hidráulica Provincial en la calle San Martín, junto al predio donde funciona el comité desde hace alrededor de 35 años. Pepe Font tuvo un importante rol en el proceso de renovación de cuadros políticos del radicalismo local y se destacó por su fuerte apertura a la juventud dentro del partido. Seguimos en este programa especial arrancando el 2025 y seguimos con otro de los temas que ha cobrado muchísima fuerza en este último tiempo, en el 2024 sobre todo. Estamos en presencia de una jugadora de rugby, hablamos con Carolina Charamone, su presente pero también sus inicios aquí en Trenquelauquen. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo ves al rugby femenino, siendo que es un deporte que no siempre se le ha dado lugar a las mujeres, es un deporte que siempre estuvo masculinizado, si se quiere. ¿Cómo lo viven ustedes? No, la verdad que el último tiempo estuvo bastante más fomentado a nivel nacional. Las chicas empezaron a darse cuenta de que la realidad es que el deporte no tiene género y empezaron a probarlo y bueno, estuvo bastante un impulso muy alto, digamos. Bueno, vos comenzaste acá en Argentino. Sí, yo comencé acá en Argentino a jugar a los 14 años más o menos. En el 2019 tuve mi primer concentración nacional, era juvenil, pero bueno, nada. Me faltaba muchísimo y bueno, de ahí no tuve más concentraciones y en mayores me vieron en un Seven de la República, que es el torneo más importante que nosotras que jugamos desarrollo acá en Trenquelauquen y en las otras uniones es el torneo que más esperamos para poder demostrar todo lo que nos preparamos años, digamos. Así que nada, ahí empezó, digamos, mi carrera, más que nada. Y cuando arrancaste a jugar al rugby, ¿lo hiciste porque te gustaba, digamos, desde muy chica o surgió como una idea de hacer un deporte? No, en realidad yo siempre fui a hacer muchos deportes, pero nada, me invitaron a jugar y la verdad que no me veía muy... Pero bueno, probé y me atrapó mucho el grupo, la pertenencia que tiene, bueno, había muchos viajes y que el rugby no tiene un estereotipo que tenés que ser flaca, rápida y esas cosas. El rugby lo puede jugar cualquier persona desde cualquier peso a cualquier estatura y eso es lo que más atrapa a las personas que lo prueban y se quedan, digamos. Cuando arrancaste, ¿te imaginaste que ibas a llegar hasta donde estás ahora? No, la verdad que no me imaginaba. Fue un proceso que fue yendo de menor a mayor. El año pasado, cuando yo decido irme a jugar a La Plata, fue porque acá jugamos desarrollo y ya necesitaba otro roce, ya necesitaba tener otra competencia, porque si no me iba a seguir estancando, digamos. Entonces yo decidí irme y bueno, tuve un año medio complicado porque cuando llegué me lesioné y bueno, salí, digamos, con mucho esfuerzo y el año pasado... Este año tuve la posibilidad de poder formar un montón de concentraciones y
Justamente, sí, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuál es la actualidad de tu carrera deportiva? ¿Dónde estás ahora? En mi actualidad ahora, presente, estoy formando, soy parte de las 24 jugadoras del seleccionado nacional y me encuentro entrenando con ellas martes y jueves en Capital. Yo estoy en La Plata, así que tengo que hacerme un viaje bastante largo. Pero bueno, entrenamos ahí y después encuentro haciéndome la planificación todos los días de la semana, porque el alto rendimiento es así, tenés que mantenerte. Y después estoy jugando en La Plata Rugby Club, que entrenamos todas las semanas, y es en Gonet. Y yo estoy en La Plata céntrico, digamos. Así que otro viajecito también, pero bueno, nada. Tuve la posibilidad de este año ser parte del seleccionado de Urba, que es de la unión de allá, que ellas compiten a nivel más alto y salimos campeonas. Así que mejor que eso cerrar el año creo que no hay. Y después también, bueno, con el seleccionado nacional tuve la posibilidad de formar parte de 2 equipos que llevaron a jugar en Córdoba, que se jugó el pre-sudamericano. Y jugamos contra el seleccionado de Tucumán, de Córdoba, y también fue invitado Paraguay y Chile. Las chicas iban a jugar el sudamericano, entonces necesitaban un roce, todas en realidad necesitábamos un roce y yo fue mi primer partido internacional, mis primeros partidos internacionales para ir formándome como jugadora de selección, digamos. ¿Cómo viviste ese momento? Porque bueno, Yo- hasta ahora ha sido como el más superior de todos, Sí, ¿no? y la verdad que me tocó un grupo lindo porque son chicas que venimos compartiendo concentraciones. Al yo estar ahora en el seleccionado entrenando martes y jueves, nos vemos todos los martes y jueves, formamos un lindo grupo, son las mismas chicas que están en el seleccionado de Urba, entonces es como que pudimos hacer un grupo lindo y nada, todas somos amigas. Entonces, nada, fue una experiencia muy linda también porque jugar con otros países es algo que todos, medirse a qué nivel estás y demás. ¿Y a qué nivel están? No, estamos a un nivel muy alto. Las chicas jugaron el sudamericano y son bicampeonas, porque el año pasado también salieron campeonas sudamericanas. Y eso al rugby femenino es algo que estamos llegando entre todos, porque es un trabajo que vienen haciendo todos los clubes. Carolina, ¿crees que hay diferencias, no sé si las hay, digo, entre el entrenamiento cotidiano del rugby femenino que del masculino? Digo, ¿hay diferencias para aquellas mujeres que se están recién volcando a este deporte? No, la verdad que ahora en el 2024 ya no hay diferencias, pero lo que pasa es que todavía siguen con ese estereotipo de que el rugby es para el hombre. No, hablo del rugby porque, bueno, yo soy jugadora de rugby, pero en todos los deportes en sí. Si bien este último año se ven muchas más jugadoras de rugby, de fútbol y demás, falta todavía que los clubes hagan ese trabajo de empezar a formar a las nenas de chiquitas. Viste que ponele esta escuelita que M4, M5, M8 y así. Generalmente lo hacen los sábados. Bueno, que un sábado recluten chicas. Que los mismos jugadores que fueron jugadores de grandes, que fueron jugadores de chicos, y llevan al nene, que también llevan a la hija mujer, ¿entendés? Entonces, las mujeres empezamos a tener un estímulo desde chicos que después cuando sos grande, que te va bien en el deporte, que te ven en un seleccionado, no te llevas ese porrazo de decir que hay diferencia. Porque a mí me pasó, en el 2019 cuando yo fui, si bien físicamente estaba bien preparada porque yo hacía atletismo, hacía muchos deportes, me faltaba ese roce del deporte, de tener ese nivel de rugby, ¿entendés? Entonces, nada, para mí el primer trabajo que tienen que hacer los clubes es empezar a fomentarlo más desde chicos, que tengan ese estímulo y que después cuando sean grandes es más fácil empezando un deporte de chico porque después de grande no te cuesta tanto, digamos. Carolina, por último, ¿cuáles son las proyecciones en el deporte para el 2025?
No, mi proyección para este 2025 es tener muchas más concentraciones para poder seguir formándome como jugadora de selección y en el club poder salir campeonas, porque nos quedamos ahí con esa espina de que quedamos subcampeonas y bueno, ganar un nacional de clubes con La Plata Rugby sería un sueño y bueno, y de a poco ir formándome más como jugadora. Bueno, por todo entonces. Sí, por todo. Bueno, que tengas muy buen año y gracias por estar acá con Bueno, nosotros hoy. gracias, feliz año. Bueno, nosotros hacemos una nueva pausa y nos vamos con una nota que tuvo 200.000 reproducciones en Facebook. Hablamos con un ciudadano que hace más de 30 años vive en Alemania. En ese momento su pareja había tenido que volver por una urgencia al país, pero el objetivo era recorrer en una Land Rover hacia Ushuaia y nos contó su experiencia. Lo escuchamos. Salimos de Alaska, bueno, mandamos la camioneta de Alemania a Halifax a fines de abril y en mayo comenzamos el viaje. Fuimos primero para Estados Unidos a visitar a unos amigos en Tennessee para esperar que el tiempo se ponga bueno en Alaska, porque está todo que empiece la primavera. Y después, bueno, cruzamos, subimos para el norte de Estados Unidos, cruzamos Canadá, y fuimos hasta Prudhoe Bay, que es el punto norte del continente americano en Alaska. Y después empezamos a bajar otra vez por Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Baja California y así. El objetivo era llegar hasta Ushuaia, pero han cambiado las circunstancias, pues yo viajaba con mi esposa y tuvo que regresar de emergencia a Alemania. Y yo solo creo que ya no me da la cabeza para continuar el viaje. ¿Cómo surge la idea? Porque ustedes están radicados en Alemania, de hacer semejante viaje. Bueno, yo soy de Argentina, hace como 37 años que me fui, mi esposa es alemana. Siempre queríamos, nosotros viajábamos antes en bicicleta, siempre. Y esta es la primera vez que salimos con el auto. Y siempre soñábamos con hacer la Panamericana, queríamos hacerla en bicicleta, después nos estaba poniendo más viejo. Y bueno, compré la camioneta, empecé a armarla, tardé como 10 años en armarla. Y hasta que llegó el momento que dijimos ahora, después que empezó la pandemia, ahora o nunca. Contanos de la camioneta, es especial, está preparada para este viaje. La camioneta es una Land Rover Defender TD4 con 2.4 de motor del 2007. Y sí, el techo se levanta y se duerme arriba, eso lo hice hacer porque hay que homologarlo en Alemania. Y la parte toda adentro la hice yo con ayuda. ¿Cómo está resultando este viaje? ¿Cómo lo esperaban? En cuanto a los tiempos, a los lugares, a las personas que se cruzan. Esta parte, lamentablemente, que mi esposa tuvo que ver, pero esta parte era como iba a ser como el postre Argentina. Porque ella ama Argentina, le gusta mucho y a mí también me emociona. Como ve, cuando vengo. Porque de todos los países en todos los países nos fue bien, en todos los países nos trataban bien, pero Argentina tiene, no sé, unos paisajes, una naturaleza, la gente también. ¿Te sentís en casa? Sí, a pesar de que me fui, cuando estoy allá, no es que extraña a uno, pero cuando vengo sí, cuando vengo viajando acá solo y veo los paisajes, hay muchos road movies que veo de Argentina, y en los pueblos y eso, y es como, wow, muchas emociones. Sí. Igual no estás del todo solo. No, estoy viajando con la perra de nosotros, una dog argentina, que viaja con nosotros, sí. Bueno, ahora viaja conmigo, sí. Bueno, buen viaje y que disfrutes estos días que te quedan acá en nuestro país. Muchas gracias y bueno, espero que el país se ponga mejor ahora. Y seguimos en este programa especial, primer programa del 2025, repasando otra de los eventos que tuvo gran relevancia durante el 2024, como fueron los 20 años de GENAP, y qué mejor que hacerlo con la presidenta de GENAP, que también fue electa fortinera. Lía Loaces, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá, como siempre. Lía, ¿qué es ser fortinera de Trenkelauken? Bueno, creo que es una manera de una cierta representación muy simbólica, de acuerdo al rol que tuvieron estas fortineras
Yo me alegré profundamente cuando se cambia el criterio de selección y se buscan otros parámetros por los cuales alguien de la comunidad, en este caso una mujer, puede sostener, como sostuvieron las fortineras, una cierta lucha, una cierta posición, y en realidad representa, más que nada, en este caso fue la trampita de mis compañeros de la Fundación GENAP ante la propuesta. Pienso que es por un trabajo que hace ya unos cuantos años, que llevamos adelante. Por eso siempre lo digo y lo digo desde el corazón con mucha autenticidad. Para mí la Fortinera es la fundación, no es Lía Luace. Yo en todo caso simbolizo o represento, pero es el trabajo de la fundación, de todos los integrantes, de todos y cada uno de los que integran Fundación GENAP, son los que en realidad merecen el título de fortineros, porque es realmente eso, es una frontera donde se trabajan temas complejos. Creo que la comunidad sabe qué hace GENAP. La sigla significa Gente en Apoyo. Es una fundación sin fines de lucro, con atención gratuita de pacientes oncológicos y al paciente y a su grupo familiar, con un abordaje muy integral a través de un equipo de trabajo interdisciplinario, de la recepción desde que el paciente pone el pie, digamos, o los familiares llegan a GENAP, desde la recepción de la secretaria, que es la que hace la admisión, la charla, la primera oreja, digamos, es fundamental. Desde ese lugar hasta el de los profesionales y los talleristas, que son los que complementan la tarea de acompañamiento de un paciente con diversidad en la complejidad de su diagnóstico y que suele afectarlo además a todo el grupo familiar o a los que están cercanos a él. Me parece que es una fundación que, por eso es fortinera, es fortinera la fundación. Y la comisión, de la cual formo parte también, es la que tenemos la tarea de sostén económico además. Como cualquier organización se necesita sustentarse en el tiempo. Y eso requiere, del esfuerzo para sostener algo, en este caso un trabajo de 20 años, se necesitan hacer muchas cosas como cualquier otra institución, para poder sostenerse y solventar los gastos que la misma institución demanda. Aunque no sean altísimos, hay gastos de honorarios, hay gastos como en cualquier lugar, luz, gas, teléfono, gastos administrativos. El sostén de GENAP es gracias al aporte de la comunidad, a que la comunidad permanentemente apoya, acompaña, valora el trabajo que allí se realiza, y eso es lo que permitió hasta el momento la permanencia durante el tiempo. Bueno, GENAP, lo decías vos, y bien lo describías, está cumpliendo 20 años, surge como una idea, que lo hemos conversado en otras oportunidades también, del doctor Carlos Elizondo, hoy fallecido. ¿Crees que era diferente el contexto cuando se creó GENAP ahora? Digo, el contexto social, económico, no sé si efectivamente esto trae algún cambio también sobre la institución. Creo que los comienzos, yo no estuve desde los inicios, pero sí, recuerdo que el doctor Elizondo, el vasco, como le decíamos cariñosamente, siempre contaba de las dificultades del inicio. No fue sencillo porque no se entendía muy bien qué hacía GENAP. ¿Cuál era la función de GENAP? Algo muy novedoso, y realmente fue un innovador, fue un visionario, Carlos, porque pensó una institución que complementa a otras, que ninguna se superpone. No se superpone la asistencia desde el municipio, por ejemplo, a través del servicio de oncología, la presencia del IPOLC,
que hace más de 50 años que está en la comunidad, y entonces él pensaba que faltaba otro encuadre dentro de lo oncológico, que era justamente esto que hace GENAP: acompañar, orientar, sostener, y lo pensó de una manera excepcional, a mi criterio, porque no es que no existan a lo mejor instituciones parecidas a lo que hace GENAP en otros lugares, pero tienen un costo, o sea, hay que pagar por esa atención. Y él lo quiso desde un inicio de manera gratuita. Siempre cuenta Carlos, o contaba Carlos, que nadie le daba muchos meses de vida a la idea o al proyecto. Pero creo que gracias a su tesón y sobre todo a quienes eligió para iniciar ese trabajo, y a los primeros pacientes que depositaron la confianza en ese equipo que se mantiene, ha tenido muy pocas bajas en la atención, y las bajas que se produjeron es por exceso de trabajo de algunos de los médicos o cambio de rubro. Pero los que ingresaron, y los que son los actuales, con el mismo espíritu con los que Carlos insufló, digamos, en los primeros momentos. Y eso para el paciente, el no sentirse solo, el sentir que hay un teléfono, por ejemplo, habilitado las 24 horas. Claro que eso al principio resultaba a la misma comunidad médica. También fue una cuestión de aprender, por ejemplo, a derivar, aprender a compartir con GENAP. Y es un aprendizaje que evidentemente se sembró bien y dio los frutos que dio, si no, no estaríamos festejando nuestros 20 años de existencia. Lía, de los pacientes oncológicos que han pasado por GENAP, ¿se han quedado a colaborar activamente? Sí, muchos de ellos. Hace poco, y yo quiero aprovechar este espacio que me brindás para agradecerle a la gente de Canal 12, porque se pudo hacer un documental que para nosotros es un tesoro, documenta justamente qué es GENAP, cómo trabaja GENAP, y dentro de ese material que contiene el documental de los 20 años de GENAP, se lograron testimonios de gente que fue paciente de GENAP y que hoy, por ejemplo, están en los talleres, están en la biblioteca, la bibliotecaria de GENAP, Nancy, por ejemplo, Sandra, como ex paciente que hoy dicta talleres. Antes de Sandra, otras, generalmente han sido mujeres, las que han quedado y han colaborado, primero siendo pacientes y conociendo la tarea de GENAP. Es una manera como de retribuir y de seguir sintiéndose contenidas y a su vez contener, porque esa es la función también de los talleres, de manera complementaria es la contención. Lía, ¿qué análisis hacen desde GENAP, pero también vos como fortinera, sobre esta articulación que mencionabas antes, ¿no? Con el municipio, con instituciones como Lipol, con otras instituciones? ¿Crees que falta ahí? No, yo creo que por suerte la articulación es muy buena. Quizá, refiriéndome a tu pregunta anterior, quizá en el primer tiempo habrá tenido sus dificultades o, no sé, sus avances o retrocesos hasta que GENAP empieza a afianzarse. Una vez que GENAP toma cuerpo, se afianza, se conoce la tarea de GENAP. Y además la tarea de GENAP, ¿a través de quiénes se comunica? De los mismos pacientes. En el boca a boca, vos sabés que nos acercamos a GENAP, nos recomendaron que llegáramos a GENAP, a veces solo hacer una consulta. No hay obligación de que el paciente permanezca en GENAP si ese no es su deseo o el momento, ¿no? Según su estado de ánimo, el estadio de su enfermedad. Entonces, el llegar a GENAP, conocer por dentro la tarea, eso replica, y entonces eso se articula, y se articula perfectamente con el servicio de oncología, porque es
es imposible no trabajar, el equipo médico, me refiero, y las psicólogas, la enfermera, es imposible no trabajar en articulación, por ejemplo, con los oncólogos del hospital o con Lipolc. Es decir, hay un ida y vuelta que no tiene ningún tipo de dificultad, ni siquiera con el sector privado, porque GENAP no, es decir, en estas instituciones no hay competencia. Cada una tiene una función y es un trabajo en red. Lo que hace Lipolc no es exactamente lo mismo que hace GENAP. Y en el servicio de oncología tampoco. Entonces, cada uno forma parte de un todo. Es un trabajo, es un tejido en el que todos apuntamos a un objetivo común. Bueno, ya finalizando las celebraciones, si no me equivoco, por estos 20 años. Fueron en abril. ¿Qué Caminito proyectan? a la próxima. ¿Qué proyectan para el 25? Y para el 25 deseamos estar en mejores condiciones económicas. Estuvimos un poquito complicados como muchas instituciones y como muchas familias, ¿no? Creemos que sí. Tenemos proyectada para abril una gran feria. Esa va a ser nuestro primer paso, porque esos ingresos son los que nos permiten después seguir abonando, ¿no? la consistencia económica de GENAP. Y todavía está en circulación la rifa, que nos turnamos con Lipolc. Cuando culmina la rifa de Lipolc, al mes salimos nosotros con una rifa similar en sus características y con el mismo objetivo. A través de la rifa, cuando la gente adquiere la rifa, es la manera que nosotros sentimos que la población nos acompaña, porque la rifa se vende bien y es la forma en que GENAP pueda seguir sosteniendo su estar y su servicio, que no es poco. Lía, muchas gracias por estar con a nosotros ustedes, acá. muchas gracias, muchísimas y entrañables gracias a todos los que trabajaron con tanta sensibilidad para